a la entrevista de hoy. 6 instituciones serán suprimidas, además de 12 viceministerios. Esto como parte de los recortes anunciados por el régimen para hacer frente a la recesión económica que vive el país y también para generar recursos para afrontar las necesidades del terremoto del 16 de abril pasado. ¿Qué otras medidas se adoptarán? El presidente, en su informe a la Nación, habló de enviar nuevamente las leyes de herencia y plusvalía a la Asamblea Nacional. ¿Cuándo lo hará? El análisis en este espacio. Carlos Vaca Mancheno, asesor político de la Presidencia de la República. Doctor Vaca, buenos días, bienvenido a este espacio. El presidente ya lo anunció la semana pasada, 6 instituciones menos y también 12 viceministerios menos. ¿Cuándo se dará este cambio y cuánto representa en términos económicos este ahorro para el país? Bienvenido. Bueno, Marcela, buenos días. Sí, en realidad se tratan de ajustes que se han ido haciendo no ahora, no con el propósito, no con esta cuestión relacionada a la afectación presupuestaria por el shock externo, el tema del precio del barril del petróleo, etcétera, sino, y es una medida que se ha venido tomando a lo largo de todos estos años de gobierno, es decir, en esto recalcar lo que el propio presidente en su informe a la Nación mencionaba. Cuando inició este gobierno habían 214 instituciones públicas. Y actualmente ese número está reducido a 138, es decir, que en este lapso se han reducido 66 entidades públicas. Esto además parte de ese desorden en el que el Estado se encontraba, de ese desorden funcional o antifuncional en el que el Estado se desarrollaba. Y en esta medida, este tipo de acciones que el gobierno anuncia, que el presidente anuncia, no deberían ser absolutamente, de ninguna forma, deberían ser extrañas o raras o deberían causar ningún tipo de sorpresa. Este es un proceso de ordenamiento de la capacidad estatal que se ha venido produciendo desde que se inició el gobierno. De acuerdo a la lectura de la oposición, precisamente se ha hablado de un Estado acaparador, obeso, un Estado que realmente lo que ha hecho es mejor incrementar el número de la burocracia. Eso siempre se ha dicho y ha sido una de las críticas más fuertes que se ha tenido durante este tiempo. Mire, Marcela, en el fondo toda la discusión que plantea la oposición sobre el tema de los recursos públicos y toda la discusión que plantean respecto del tamaño del Estado tiene que ver con el destino de los recursos, el destino del dinero del Estado, del dinero público. Es decir, entre escoger el dinero para salud, educación, vialidad, atención a las madres de los bonos, atención de los derechos sociales y destinar ese dinero al salvataje bancario, a las ingentes contrataciones de barcazas y de sus intereses económicos, allí es donde radica la diferencia. Es decir, la discusión siempre fue esa, la discusión siempre que planteó la oposición fue esa. Era, déjennos seguir gobernando para que el país continúe como estaba y en la medida en la que se recibió en el 2007, o nosotros vamos a respetar o quisiéramos respetar la forma de gobernar de ustedes. Ahí está la discusión principal, hacia dónde se dirigen los recursos. Y en ese sentido se ha planteado, se ha pretendido plantear el tema de un gobierno o de un Estado que derrocha, de un gobierno, de un Estado que gasta más, que gasta más y que no ahorra. Mire, Marcela, estas cifras que da el presidente se complementan con otras, es decir, se complementan con, por ejemplo, ¿qué es lo que significó para el país? Hablemos de uno de los elementos históricos más importantes. ¿Qué es lo que significó para el país el tema del feriado bancario, por ejemplo? Allí nadie habló de derroche. Seamos claros, Marcela, nadie habló de derroche. Cuando el señor Lucio Gutiérrez trajo al señor Donald Trump para Miss Universo, nadie habló de derroche. Cuando el señor Sisto Durán Ballén en un vuelo presidencial permitía que su nieto político salga del país después de un escándalo de corrupción que hubo alrededor de Flores y Miel, nadie habló de derroche. Cuando se utilizaban los bienes del Estado para fines patrimonialistas, para matrimonios de las hijas de expresidentes, ahí nadie hablaba de derroche. El problema está enfocado principalmente al cuestionamiento que se le hace a la política pública y social del gobierno. Y bueno, la utilización también de los recursos económicos de los que ha dispuesto este gobierno y en qué precisamente han sido invertidos. Pero, doctor,
Es innegable que el Estado en este momento y el gobierno necesita dinero. Hay escasos recursos precisamente a propósito del shock externo, usted lo decía, también a propósito de las ingentes pérdidas de producto del terremoto, y se ha planteado también alternativas, como por ejemplo la venta de empresas estatales, entre ellas TAME, Banco del Pacífico, canales incautados como este, la apertura también a capitales privados para, por ejemplo, que se invierte en CNT, en empresas hidroeléctricas como Sopladora. Se necesita recursos. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuándo van a estar estas ventas? ¿Y cuánto va a representar para el Estado? A ver, esas son medidas también que se toman sobre la base del ahorro. Por poner simple y llanamente el ejemplo, el sencillo ejemplo de la familia, de una familia común y corriente, que compran bienes y en un momento por la necesidad tienen que venderlo. Es decir, la venta se hace sobre la base de un ahorro previo. Eso también creo que es importante aclarar. El país ahorró construyendo, el país ahorró invirtiendo, y ahora se requiere que ese dinero se vuelva dinero líquido, se vuelva recurso. Esto es parte también, insisto, no solamente de una medida que se toma ahora que se toman ahora por los temas inherentes al terremoto. Es decir, estas son medidas que se vinieron tomando ya desde hace algún tiempo atrás. ¿Programadas, dice usted, doctor? Eran medidas que formaban parte de un conjunto, de un paquete de acciones económicas. El tema de la ley de alianzas público-privadas permite ya una primera alianza público-privada por 750 millones de dólares. Permite en los próximos días otra alianza público-privada igualmente por una suma importante. El tema de la venta de ciertos activos, el propio presidente lo dijo, no es la medida que más nos gustaría tomar, no es la medida que al gobierno le gustaría tomar, pero es una medida necesaria. ¿Cuánto aspiran recaudar? Las cifras en específico no le podría decir, Marcela, no tengo una cifra exacta, pero son varios cientos de millones de dólares en la venta de varios activos. ¿Alguien ha dicho, por ejemplo, que la apertura a capitales privados en el tema, por ejemplo, de la hidroeléctrica Sopladora es incluso inconstitucional? Haya habido un cuestionamiento respecto a la inconstitucionalidad, y en este sentido la diferencia está en el activo del efecto estratégico, del valor estratégico que tienen los bienes. Pero lo uno es un activo. En este caso, lo que se pretende es la venta del activo. No hay una privatización de las hidroeléctricas, no hay una privatización del servicio eléctrico, que es el factor estratégico, el sector estratégico. En este caso, se produce la venta de un activo solamente. Y en ese sentido no hay inconstitucionalidad, es decir, no hay una afectación a la norma constitucional. ¿Hay interesados ya? No conozco en detalle, pero comprendo que hay muchas inversionistas privados que han venido, se han acercado al país porque tienen interés no solamente en estas, sino en otras hidroeléctricas, ¿no? Doctor Vaca, una última pregunta que tiene que ver con el anuncio que fue sorpresivo para muchos, hecho por el presidente de la República la semana pasada en su informe a la Nación, presentar nuevamente e insistir en la Asamblea Nacional sobre el tema de leyes de herencia y plusvalía. Bueno, es persistir, es insistir en una ley que efectivamente puede y tiene un enorme valor para generar una mejor distribución y redistribución de la riqueza. Un mensaje que no abona a la estabilidad, dicen por ahí. No, Marcela, porque veamos cómo surge la inestabilidad cuando se anuncia inicialmente este proyecto en el año pasado, en junio del año pasado. Es decir, cómo se manipula, cómo se miente, cómo se tergiversa el alcance del proyecto de ley para justamente generar un malestar que provoque esa inestabilidad. ¿Y no temen que aquello vuelva a pasar? No, porque a lo largo de... ha dicho que van a salir nuevamente nosotros creo que lo correcto fue que cuando se retiró temporalmente el proyecto, lo correcto fue hacer un proceso de mayor socialización. Se hicieron centenas de diálogos a nivel de todo el país, con todos los sectores, para explicar cuál era el alcance. Se han hecho algunos correctivos, o más que correctivos, ajustes al proyecto como estaba originalmente planteado. Se ha subido el techo para el pago, se han excluido algunos de los bienes productivos, etcétera. Es decir, creo que se pudieron haber tomado y se tomaron algunas medidas que demuestran que este no era un proyecto que buscaba recaudar dinero fresco, que lo que buscaba más bien era redistribuir la riqueza. Y sobre la base de eso se va a volver a plantear. El propio presidente lo anunció, es decir, algunas cosas todavía tienen que continuar en un proceso de diálogo, pero principalmente en este momento el enfoque principal del gobierno está dado en
la atención a nuestros hermanos de Manabí y del sur de Esmeraldas. En este momento todo el gobierno se ha volcado y todo el país se ha volcado a esto y esperamos que en los próximos días, esperamos que en las próximas semanas, de eso también dependerá de estos ajustes finales que tienen que hacerse, que se pueden entregar a la Asamblea. Estaremos pendientes de ese tema, doctor. Gracias por su análisis. Muchas gracias. Un buen día para usted. 7:13, pausa y regresamos.